Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio aquí en la 4TV, como pez en el agua, donde estamos charlando, desarrollando una discusión, una conversación con diferentes compañeras y compañeros del ámbito nacional e internacional. Una conversación que forma parte de una gran transformación que queremos impulsar en nuestro país y en el mundo para ser seres humanos más humanos cada vez. Hoy nos acompaña un compañero, Carlos Taboada. Bienvenido, compañero. Gracias. Gracias, Mole. Es un compañero egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es politólogo, y pues es un compañero que anda en todo tipo de actividades culturales, políticas, sociales, filosóficas, de defensa de derechos humanos, pero él nos va a platicar. Carlos Taboada, a ver, cuéntanos a todo nuestro público cuál es la historia de Carlos, qué le gusta, qué no le gusta, cómo llegó a la UACM, cómo salió de ahí. Claro, cómo no, con mucho gusto. Bueno, pues la forma en que llegué a la UACM fue como una oportunidad para continuar mi formación académica que había yo suspendido durante cerca de como unos 20 años más o menos. ¿En ciencia política? No, inicialmente había estado yo en la Facultad de Arquitectura en la UNAM, por ahí como de 1986, 87, y por ahí una serie de circunstancias un tanto contextuales, porque recordarás que bueno, fue la lucha del CEU, ¿no? El movimiento del CEU, el primero, digamos, en esos años. Entonces, pues bueno, hubo una suspensión de clases y esto, y luego, pues bueno, me involucré un poco en el movimiento. Después tuve que dejar la universidad y pues me dediqué un poco al periodismo, ¿no? Por ejemplo, por ahí de 1988 inicié yo en el periodismo a través del fotoperiodismo. Estuve inicialmente en una agencia de noticias que se llamaba Imagen Latina, ya no existe, y en ese entonces brindábamos servicio para la revista Proceso. Entonces empecé a publicar en la revista Proceso a partir de 1988. En la vieja revista Proceso. Así es, sí, claro, sí, con don Julio Scherer. Así es, porque sí. Ahorita ya cambió mucho la revista Proceso. Sí, así es. Ha dado un giro, me parece, casi a la derecha, desde mi perspectiva. Lo ves en el tratamiento y en el rigor periodístico, ¿no? Que ellos tienen, y que, bueno, pues nada que ver con aquella vieja escuela, digamos, de don Julio, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estuve publicando un tiempo. Después estuve como corresponsal de un medio de Nuevo León aquí en México que se llama el Diario de Monterrey, que ahora es el grupo Multimedios, ¿no? De que abarca Milenio y esto, ¿no? Los distintos milenios. Sí. Entonces, y después estuve trabajando para una agencia de noticias de Estados Unidos, aquí en México, la AP. Sí, entonces, pues por aquí me tocó estar un tiempo. ¿Y tú hacías reportaje o era fotoperiodismo? Era puro fotoperiodismo. Digamos, ya pues es un área ya un tanto especializada, sí, ¿no? Porque pues tiene que ver con la creación de un lenguaje visual, ¿no? Que pueda ser, digamos, como lo más universal posible, que pueda ser entendido a través de la imagen sin que pueda mediar alguna palabra, ¿verdad? Entonces ahí hay un reto, pues, ¿no? Sí, claro. en esta idea, ¿no? Entonces estuve ahí en la P, estuve trabajando como corresponsal de ellos en Venezuela, estuve un par de años por allá. Después me regresé y entré a trabajar en la administración pública. Recién ganó el ingeniero Cárdenas. ¿Aquí en la Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México, así en el 97. Cuando estuviste en Venezuela fue antes de Chávez. Así es, sí. Aunque tuve la oportunidad de conocerlo, estuve en una conferencia de prensa cuando salió de la cárcel, como a los 5 o 6 días, dio una conferencia de prensa. Entonces, pues ahí tuve la oportunidad de conocerlo, todo un gran personaje. Y bueno, de manera personal, me dio el interés por seguirlo, ¿no? Por seguir sus notas. En el intento de asalto revolucionario, ¿tú estabas allá? No estaba yo allá. Pero te lanzaste luego. No, yo estaba aquí en México, pero lo cubrió un compañero de allá, y hay una historia ahí como muy interesante, digamos, porque cuando está arrestado,
pues bueno, varios periodistas están preguntando por él, dónde se encontraba y eso. Y si estaba vivo. Eso, justamente eso, ¿no? Entonces, por ahí me parece que una compañera de la agencia allá en Caracas preguntó, bueno, ¿cómo sabemos que vive? Y bueno, entonces, pues cometieron el error desde mi perspectiva de, bueno, pues aquí está. Entonces los presentaron y bueno, pues ahí aprovecharon para pues tomar fotos y digamos, pues testimoniar que estaba vivo, ¿no? Entonces, pues digamos que ahí el periodismo jugó un papel para pues evitar que le pudieran hacer algún daño, ¿no? Y luego estuviste acá en la administración de Cuauhtémoc. Sí, estuve en la administración del ingeniero Cárdenas, aquí en el gobierno de la Ciudad de México hasta el año 2000, luego después estuve en la campaña presidencial, ahí con él. Y bueno, pues como perdimos, bueno, pues ya busqué otra opción y bueno, estuve como fotógrafo independiente trabajando para algunas agencias de noticias en Estados Unidos, más locales, no tanto como AP, que tiene pues una cobertura nacional en Estados Unidos y a nivel mundial, y entonces estuve con unas agencias a nivel más local. Y bueno, tiempo después hubo la oportunidad de entrar a la administración pública en el área de cultura, en el área de cultura en Azcapotzalco. Estuve cerca de casi 10 años, más o menos, sí, del 2003 al 2012, perdón, 9 años. 9 años. Y digamos, en este momento es cuando quiero retomar mi formación académica, ¿verdad? Derivado de un diplomado que tuve, que estudié en la Universidad del Claustro de Sor Juana sobre arte, periodismo, historia y literatura de México. Entonces fue la verdad una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Porque es algo así como, más bien representó para mí un despertar de mi ser interno, ¿no? Entonces a partir de ahí estuve como motivado para pues continuar esta formación académica. Y es así que, pues bueno, busqué ingresar a alguna universidad, tuve conocimiento de la UACM y entonces, pues bueno, así es como ingresé. Inicialmente lo hice en Arte y Patrimonio Cultural, porque es donde me había estado desempeñando. Entonces la idea era pues generar un perfil más profesional en ese sentido. En lo que tú ya sabías. También hay comunicación y cultura, ¿no te llamó la atención? Así es. No me llamó la atención. Digamos, leí las ¿Ya habías materias. hecho toda esa carrera tú, empíricamente? Pues, de alguna manera, así es. Pero más bien me parecía como más sustanciosa, por decirlo de alguna manera, arte y patrimonio, por los contenidos, que no solamente académicos, sino contenidos de los temas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el aspecto, digamos, simbólico, ¿no? Cómo se genera la creación de una obra de arte, por ejemplo, como Leopardo o estas otras piezas que tenemos acá, por ejemplo. ¿Qué motiva al ser humano para que pueda elaborar una pieza de este estilo o componer una canción? ¿No? Claro, así. ¿Cuál es el sentido del objeto, de la pieza? Así es, ¿no? Y si nos remitimos, digamos, a la historia de la creación artística sin que haya sido o categorizado de esa manera hace, no sé, decenas de miles de años, pero el hombre está representando su vida. Bueno, no el hombre, el ser humano está representando su vida desde hace pues, milenios, pues, ¿no? Entonces eso nos habla de que hay una necesidad de plasmar la experiencia de vida en distintas latitudes, pues, ¿no? Y bueno, tan es así que en distintas culturas madres, pues tenemos distintas manifestaciones, pues, ¿no? Con distintos materiales, etcétera, ¿no? Entonces, y que bueno, pues ahora nos han llegado, ¿no? Hasta nuestros días. Entonces, pues eso la verdad es que me llamó mucho la atención. Creo que el ser humano es un ser muy profundo, entonces me parece que esa profundidad queda manifestada aquí en la actividad artística y cultural. Sí. Y de arte, patrimonio cultural, ¿luego te fuiste a ciencia política? Así es, sí. La UACM permite que puedas tener o cursar una segunda carrera de manera simultánea. Entonces, pues, digamos, decidí retomarla en la idea de, ampliar
mi perspectiva de pensamiento y académica también. Creo que es importante considerar que, o más bien referir que la UACM tiene un perfil muy social, me parece, pues, ¿no? Digamos, el origen y la distribución misma de los planteles es plantear acceso a la educación pública a aquellas familias, a aquellos estudiantes interesados en continuar su educación universitaria en aquellas zonas donde más marginadas, pues, ¿no? Entonces es así que, bueno, la universidad tiene distintos planteles en estas zonas, ¿no? Está en Cuautepec, en San Lorenzo Tezonco, etcétera, pues, ¿no? Entonces... Además hay que hacer memoria de que justo el proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se origina durante la administración de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México y la de Vicente Fox a nivel federal. Y entonces todo el programa neoliberal se estaba aplicando a sangre y fuego, literalmente, a sangre y fuego. Y acá, digamos que el proyecto de la UACM era como navegar a contracorriente, ¿no? Así es. Como una alternativa y además como una resistencia, me parece, una resistencia. ¿no? Incluso porque me parece que, digamos, no solo la educación, pero, bueno, en particular la educación, pero toda una serie de otras esferas se fueron convirtiendo en mercancía, ¿verdad? A raíz de la imposición del modelo neoliberal, ¿no? Entonces, pues la educación no quedó exenta y eso, pues, dejó o ha dejado, pues, sin acceso a la educación pública a miles y millones de adolescentes, pues, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, este tipo de universidades, ¿no? Como la UACM, como la Rosario, el Instituto Rosario Castellanos, ¿no? Por ejemplo, también me parece que son grandes oportunidades. O todo el sistema Benito Juárez, universidades públicas a nivel federal. Así es, también, pues, ¿no? Entonces, pues eso me parece como una gran aportación precisamente para fortalecer no solamente la educación pública, sino la formación académica, con perfiles de estudiantes muy éticos, pues, ¿no? Muy comprometidos con su comunidad, ¿no? Con la vida, ¿no? Con el ser humano, ¿no? Claro. Justamente como oposición a toda esta destrucción y mercancialización que yo veo de toda la vida, ¿no? La cosificación de la vida. Sí, convertida totalmente en mercancía. Así es, a tal grado que, bueno, pues los seres humanos mismos hemos sido cosificados, ¿no? Somos seres totalmente desechables. Entonces, pero bueno, este es el modelo que han impuesto y pues del cual pues requerimos salir urgentemente. Claro. Y estaba yo leyendo, me recordaste ahora que estaba leyendo que en la historia del dinero, ¿no? Cuando aparece el dinero como la mercancía que puede representar a todas las demás mercancías, aparece la facultad de vender y comprarlo todo, incluido el ser humano, ¿no? Entonces no es un problema de la sociedad neoliberal, ni capitalista, ni feudal, ni esclavista, sino que es un problema mucho más antiguo, desde que aparece ese gran consenso humano de que el dinero vale más que cualquier cosa. Claro, así es. Y entonces así tienes pues la historia de la humanidad, ¿no? Subordinada al dios dinero. Así es, sí, coincido contigo. Bueno, hoy justamente pues el desplazamiento del dinero de toda forma de vida incluso, pues, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, no sé, con los monocultivos, ¿no? Que se han impuesto en todo el mundo, donde, bueno, pues arrasan con toda forma de vida con la idea de implantar pues cultivos que tienden a favorecer el mercado mundial de X producto, ¿no? Por ejemplo, como puede ser la soya, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se va degradando la tierra, ¿no? Va desplazando los otros cultivos, ¿no? Las otras frutas, la flora y la fauna, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues esto me parece que es terrible, ¿no? Porque justamente empieza a haber una serie de desequilibrios, no solamente para las personas, sino a nivel de los ecosistemas mismos, pues, ¿no? Entonces, y bueno, pues a mí me parecería que incluso la pandemia que acabamos de pasar
pues tiene un origen en este sentido, pues, ¿no? Que hay ciertas especies que están desapareciendo justamente, pero que son parte de la cadena alimenticia de otras que a su vez les proveen una serie de antibacterias que les permiten pues continuar su vida, y pues me parece que por ahí está como el origen de la pandemia, pues, ¿no? Y ya vimos las consecuencias, ¿no? Y es solo el principio. Sí, claro, totalmente, ¿no? Oye, desde la ciencia política, tú entonces tienes esta capacidad plural, ¿no? De hacer un trabajo técnico, artístico, periodístico, hacer un trabajo de análisis de la coyuntura histórica política, ¿no? Y además de promover el pensamiento crítico. Sí, por supuesto. Porque sí, claro. yo te he visto organizando encuentros, uno muy exitoso, donde invitaron a un montón de pensadores latinoamericanos a reflexionar sobre la obra de Marx. Así es. Cuéntanos un poquito de esa parte. Correcto, cómo no. Pues resulta que con un colectivo que integramos con otros compañeros de ahí de la UACM, empezamos a reflexionar que la obra de Marx pues ha sido dejada de lado en muchas universidades, en muchas escuelas de pensamiento, y justamente se han, digamos, como asimilado a nuevas perspectivas teóricas que lo dejan de lado, ¿no? Y que, bueno, a nosotros nos parecía como muy importante retomarlo porque justamente Marx tiene planteamientos absolutamente vigentes y que explican el mundo actual. Entonces, la idea fue precisamente de poder, pues, convocar, ¿no?, a la mayor cantidad de voces desde la pluralidad, desde, por ejemplo, el marxismo y la antropología, marxismo e historia, marxismo y arte, marxismo y psicología, etcétera, pues, ¿no? Entonces, organizamos este coloquio que se llevó a cabo el año pasado, en abril, en el plantel del Valle, y pues tuvimos un gran éxito. Fue una muy buena apuesta, la verdad, y pues tuvimos una gran cantidad de ponencias, donde pues nos presentaron sus perspectivas, sus objetos de estudio, ¿no?, desde la perspectiva marxista, ¿no? Y que, bueno, pues dan cuenta justamente de que pues es una perspectiva teórica viva y que pues tiene mucho que aportar todavía, pues, ¿no? Pero a mí me parece que, digamos, la idea de querer como enterrar al marxismo ha sido como una idea configurada desde los países industriales, más industrializados, ¿no? Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, de querer construir una realidad con teóricos distintos, pues, ¿no? Incluso por ahí, por ejemplo, en el contexto del derrumbe del mundo socialista, ¿no? No es la caída. Bueno, de esa experiencia socialista, ¿no? En esa experiencia, sí, por supuesto, no fue, digamos, un hecho como ciudadano, fortuito y como que las sociedades, exactamente, no fue tal, ¿no? Sino había todo un plan para que esa experiencia de vida comunitaria quedara señalada como un fracaso. Claro. Y entonces, a partir de ahí, quedara como que la perspectiva capitalista como la única viable, ¿verdad? Experiencia de vida e inevitable, ¿no? Entonces, pero bueno, y entonces a partir de ahí me parece que empieza esta como campaña, digamos, ¿no?, para querer borrar pues todos estos aportes teóricos, pues, ¿no? Todo el pensamiento crítico. Así es. Sí, el capitalismo salió triunfante, ¿no?, de esa batalla contra la Unión Soviética, pero el problema que tiene el capitalismo, y ahora ya está muy demostrado, es que es autodestructivo. Sí, totalmente. Destruye al ecosistema, destruye el medio ambiente, destruye al ser humano, ¿no? En sus crisis cíclicas destruye las mercancías para volver a lanzar más mercancías al mercado, y eso genera mayor destrucción del medio ambiente. Entonces es inviable. Sí, totalmente. Sí, es digamos, en ese sentido yo creo que hay
digamos ahora, desde años recientes hay distintas experiencias, ¿no? Por ejemplo, los zapatistas nos han venido a recordar que hay otras formas y otras experiencias de vida que son, que pueden ser equitativas, solidarias, con distribución de la riqueza, que pueden ser, digamos, que vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incluso, pues, hasta con una perspectiva también, pues, más estable a nivel mental, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde haya menos crímenes, ¿no? Por ejemplo, donde haya menos delincuencia, ¿no? Y donde, pues, nos planteen otro tipo de valores, ¿no? Digamos, está en esa experiencia, pero también otras pues sí, posteriores y en otras latitudes, ¿no? Donde, pues, nos han demostrado que la privatización del agua, por ejemplo, de los recursos naturales, como en Bolivia, pues es inviable, ¿no? Porque justamente lo que busca es, pues, a la larga matar a la población, pues, ¿no? Entonces, en función de la generación de mayor capital para las distintas empresas, pues, ¿no? Sí. Que suelen ser transnacionales, ¿no? Entonces, en este mismo contexto, me parece que hubo una serie de personajes, fundamentalmente aquí en Latinoamérica, que se dieron cuenta de la devastación y de la destrucción del mundo que plantea el neoliberalismo como fase del capitalismo, que plantearon, pues, un modelo de vida distinto, pues, ¿no? Entonces, es ahí que me parece que intervienen Hugo Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Evo Morales, los Kirchner, ¿no? Por ejemplo. Kirchner y Fernández, ¿no? Exactamente. Entonces, Lugo, por ejemplo, en Paraguay. Sí, pero le dio un golpe de Estado a Lugo. Así es. Porque además ha habido esta lucha de clases que se expresa en lo político. Sí. Ascienden gobiernos progresistas y rápidamente hay movimientos instigados con recursos del exterior para generar golpes o condiciones de golpe o deterioro de la democracia, ¿no? A Lugo de plano le dieron golpe de Estado. A Mel Zelaya le dieron golpe también de Estado también, así, ¿no? Sí. Después a Evo le dieron golpe de Estado. Así es. ¿No? Sí, es y ahora bien vemos esta insurgencia de la ultraderecha o emergencia de la ultraderecha, por ejemplo, en Argentina. Sí, totalmente. ¿No? Desde tu punto de vista, ahora sí, como cienciólogo, politólogo, ¿cómo explicas tú, a grandes rasgos, ¿no? Obviamente en términos muy generales, el fenómeno en este mapa que dibujas de América Latina progresista, el fenómeno del retroceso en Argentina? Bueno, a mí me parece que hay, digamos, como una razón de corte interna propia del gobierno, ¿no? de Alberto Fernández, que me parece que de todos modos no está tan originada en sí mismo en él. Él tiene una condición económica pues muy difícil, ¿no? Pero me parece que está generada a raíz de la administración anterior, de Macri. Así es correcto, pues, ¿no? Justamente con la administración de Cristina Fernández y con todo un proyecto distinto de economía, que incluso pagaron la deuda externa, etcétera, pues cuando llega Macri a la presidencia, pues él opta por endeudar nuevamente al país, pues, ¿no? Entonces, por la imposición de deudas, etcétera, y que, bueno, pues son préstamos que se tienen que pagar, pues, ¿no? Entonces, Alberto Fernández me parece que presenta una condición un tanto, pues, compleja, ¿no? Y, pues, me parece que eso genera que haya cierto descontento. Eso aunado con la emergencia de personajes como Javier Milei, que era pues insignificante realmente. Javier Milei era prácticamente nadie, ¿no? Pero me parece que... Pero tiene amigos poderosos. Sí, claro. Aquí lo que ocurre es que justamente hay toda una estrategia de la derecha internacional, ya no nada más de la Argentina, de imponer modelos, no modelos, sino sistemas o regímenes políticos proclives, ¿no? A los intereses económicos transnacionales. Entonces, donde hay, digamos, estos regímenes progresistas,
pues ellos lo ven como un cáncer justamente porque les impide hacer negocios, ¿no? Y pues no les gusta a estos empresarios internacionales, ¿no? Que haya este tipo de experiencias porque puede cundir en el resto de la geografía, ¿no? E impedir pues sus negocios, ¿no? Que a final de cuentas se reflejan en los intereses económicos. Entonces es así que me parece que Javier Milei es apoyado pues, ¿no? Por ciertos grupos tanto locales, ¿no? Argentinos, como a nivel internacional, para catapultarlo, digamos, de alguna manera, y digamos, como exponer los errores o maximizar los errores de Alberto Fernández, ¿no? Como una experiencia trágica, mala, fallida, y tan es así que el mismo Milei, esa es la narrativa que él tiene, pues, ¿no? Entonces, y a partir de eso se crea una realidad que no necesariamente existe, ¿no? Una percepción. Una percepción, así es, ¿no? O sea, logran imponer la percepción. Sí, por supuesto, ¿no? Esta percepción me parece que es, digamos, se apoya muchísimo en los medios de comunicación, en las redes sociales ahora, y entonces, pues a final de cuentas, el público, la audiencia, pues son consumidores, ¿no? Una noticia es una mercancía más que el público consume, entonces por lo tanto asume como verdad aquello que le presentan estos medios. Entonces a partir de ahí vas generando una homogenización del pensamiento. Entonces a partir de ahí es que se explica el fenómeno de Javier Milei. Oye, y dando un salto, aunque antes de dar el salto quisiera comentar cómo Milei dice, estaban ahorita, creo que en estos 2 meses que lleva de gobierno, aumentaron al 118% de inflación, ¿no? Sí. Y dice Milei, pero estaríamos en el 5000%. Gracias a mí solo fue 118%. Claro. Entonces me recordaba un capítulo de Los Simpson, donde Homero Simpson dice que tiene una piedra para espantar osos. Y Marx le dice, ¿cómo crees que se va a espantar osos? Y él le dice, pues ¿cuántos osos ves por aquí? La piedra funciona. Así es. Es la política económica de Javier Milei. Claro, ¿no? Correcto. Qué terrible, pero es nada más un chascarrillo. Sí. Oye, el México actual, ¿cómo ves? Bueno, en este contexto que estaba yo comentando de que, bueno, desde hace algunos años empezó a haber una percepción de resistencia y de que había que generar modelos alternativos de crecimiento económico, opciones de vida en Latinoamérica. En este mismo sentido, me parece que es el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Lo que yo percibo del gobierno de Andrés Manuel y que me parece que no se menciona, pero me parece que es lo que yo detecto, es la restauración de un Estado de Derecho, ¿sí? A través de la política pública, por supuesto, pero también de una serie de modificaciones a la Constitución o de leyes, ¿no? Que buscan justamente revertir pues, este estado pues, de saqueo prácticamente, pues, ¿no? Porque eso es lo que es el neoliberalismo, ¿no? Es un estado de saqueo de todo tipo de recursos, pues, ¿no? Bueno, por supuesto que la fuerza de trabajo, por supuesto que esa sigue siendo importante, pues, ¿no? Y principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces la idea de generar un estado de bienestar, pues, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, con las distintas medidas como son, por ejemplo, pues la inversión en Pemex, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para mantener los precios de las gasolinas, ¿no? De alguna manera, el gas, bienestar, por ejemplo, ¿no? Los distintos programas sociales, ¿no? Para, pues, no olvidar a todas aquellas personas, ¿no? Millones de personas que se quedaron atrás gracias al neoliberalismo, pues, ¿no? Como, pues, las becas para los jóvenes, para las mamás solteras, ¿no? Para los abuelitos, ¿no? Entonces, a mí me parece que se trata de generar un estado pues, de mayor armonía, pues, ¿no? De mayor convivencia, ¿no? Porque la verdad es que el neoliberalismo, bueno, pues
en esta idea de la competencia permanente, ¿no? Pues es aniquilar a tu prójimo, ¿no? Entonces, pues me parece que pues ha sido una gran experiencia y que justamente pues quienes han sido desplazados de las tranzas, de los negocios, ¿no? De las estafas mismas, ¿no? De los recursos públicos a través de pues contratos, concesiones, etcétera, pues están molestos, pues, ¿no? O sea, no les gusta, ¿no? En general a estos grupos de poder no les gusta que la gente piense, les gusta que la gente sea ignorante. Pues a partir de ahí es que en México también intentan crear, digamos, como un escenario de miedo, ¿no? Justamente en esta idea de Milei, pues, ¿no? O sea, digamos, de crear un cierto miedo. Digamos, el miedo no es gratuito, ¿no? Entonces, porque eso busca atemorizar a la población, pues, ¿no? Lo vimos muy claramente con Felipe Calderón, ¿no? Con la creación de un enemigo interno, ¿no? Que era de manera genérica pues el crimen organizado, y a partir de ahí es que lanza su cruzada criminal, pues, ¿no? Que no fue otra cosa más que de lanzar al ejército a matar a la población civil, pues, ¿no? Con el pretexto de combatir al narcotráfico, pues, ¿no? Entonces, y esto, por ejemplo, parece que se les olvida a Xóchitl Gálvez, ¿no? Que estuvo en España hace unos días. Y se fotografió fotografió con él, ¿no? En vez de, pues de rechazarlo, ¿no? O de no recibirlo, o de no juntarse con Calderón, ¿no? O de no fotografiarse con él. Sí, ¿no? Porque, de hecho, estaba en su gira por España y no la quisieron recibir ni la gente de Vargas Llosa ni los del Partido Popular. Claro. Y yo pensé que sería un poco el efecto Calderón, ¿no? O sea, para ellos sí tiene un impacto reunirse con un criminal y tomarse una fotografía. Ellos seguramente se reúnen con él, pero no se andan tomando fotografías, ¿no? Entonces el hecho de que ella se tomara la foto con Felipe y luego se fuera a tomar la foto con ellos, pues ya les ensuciaba un poco el traje, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, justamente esta dimensión, pues, ¿no? Para ellos, digamos, para estos grupos, para Xóchitl, pues no tienen memoria histórica, pues, ¿no? O sea, parece que se les olvidó, digamos, lo que hizo Calderón, pues, ¿no? Digamos, en términos de combate, pues, al narcotráfico, realmente fue un combate a la población, pues, ¿no? Pero a mí me parece que, digamos, el gran objetivo de él fue dar como una lección a la población, al país entero, porque salimos a protestar contra el fraude electoral de 2006, pues, ¿no? Entonces, tal cantidad de gente que estábamos indignados, ¿no? Por la burla de las autoridades, en este caso, pues, el INE, ¿no? Sí. Que convalidó pues el fraude electoral. De hecho, todavía era el Instituto Federal Electoral. Claro, así es, ¿no? Sí. IFE, ¿no? Con Carlos Ugalde, ¿no? Entonces, en este famoso giro del recuento de las boletas electorales, ¿no? Por ejemplo, del domingo para el lunes en la madrugada ya había revertido eso, ¿no? Entonces eso científicamente era imposible, pues, ¿no? Digamos, varios estudiosos de las estadísticas comentaron que eso era imposible porque se comportó como una gráfica espejo y eso no ocurre, ¿no? En la realidad no ocurre como ellos lo presentaron. Entonces, pues bueno, ahí pues es una actividad pues hasta delincuencial, pues, ¿no? Porque pues impusieron a Calderón. Ahora esos que hicieron el fraude electoral salieron a marchar en defensa de la democracia. Sí, así es terrible. Justamente creo que ellos, pues bueno, ya vimos que no tienen memoria histórica, pero aparte creo que buscan tener una base social para asentar sus mentiras, ¿no? Sobre lo que ocurre realmente en el país, ¿no? Digamos, personajes impresentables, ¿no? Los mismos líderes, ¿no? Por ejemplo, como Marco Cortés, ¿no? Cuando lo vimos hace unas semanas
exhibiendo pues un documento en el cual estaba pues en franca compra o intercambio, ¿no? De mercancías. Era una ¿no? confesión. Claro, ¿no? Totalmente, ¿no? Y cómo se repartían en el Instituto de la Transparencia. Así es correcto, ¿no? Entonces, y además tú no escuchas, digamos, a la mayoría de los medios de comunicación que se indignen por eso, ¿no? O sea, es decir, digamos, la narrativa en términos de medios electrónicos es que pues sí, AMLO es el malo de la película, ¿no? Pero no voltean a ver a ellos, pues, ¿no? Cuando Exacto. Es un verdadero mercader. Son los que financian, ¿no? Así es, es correcto. Es como que tenemos un liderazgo empresarial, ¿no? Sí. Que es el que paga a todo esto, esta pintura rosa, ¿no? Sí. Que es un recubrimiento que convoca con esta ínfula de ciudadanía. Sí. Pero lo que está de fondo son los partidos que destruyeron al país durante 40 años. PRI, PAN, PRD, ¿no? Pero Así están así cubiertos de rosita, encabezados más bien por el capital, ¿no? Así es. Y entonces esa dinámica es también difícil de entender. Sí. Bueno, digamos, igual, si nos regresamos en la historia justamente, y no muchos años, ellos pudieron, digamos, PAN y PRI inicialmente pudieron haber generado mejores condiciones para la población porque tenían mayoría en el Congreso y además, bueno, pues ellos, el PAN estuvo 12 años, ¿no? Estuvo 2 sexenios, pues, ¿no? Entonces ellos pudieron haber generado condiciones mejores de vida para el país, etcétera, y nada que ver, pues, ¿no? Se dedicaron, Fox, por ejemplo, se dedicó a saquear el erario a través, por ejemplo, de... por ejemplo, recordarás que en el periodo de Fox el precio internacional del barril del petróleo estaba altísimo y entonces México tenía superávit económico del petróleo. Así es, ¿no? Exactamente. Y entonces Fox previamente había establecido una estructura paralela del gobierno, pues, ¿no? Digamos, si tenías un director general, digamos, como titular, tenías 2 directores generales adjuntos, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿no? Con la idea de dotar de, pues, de chamba, pues, ¿no? Y de recursos, ¿no? Pues a todos sus allegados. Y había un esquema de corrupción con esta empresa de oceanografía. Claro, donde estaban los hijos de Marta Sagún. Así es. Y eso, ¿ahí quedó? Claro, ¿no? Eso se borra, ¿no? Y tan es así que, pues, el mismo Fox lo vimos en meses pasados, ¿no? Opinando, ¿no? Una serie de barbaridades, ¿no? Como si sus actos quedaran en el pasado y quedaran enterrados, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que no. Incluso, bueno, lo vimos también, una primera asociación ya más revelada de alguna manera con la firma del Pacto por México, ¿no? Digamos, yo elaboré un pequeño estudio del Pacto por México. Se presenta y se firma el 2 de diciembre de 2012, ¿no? Ya con Peña Nieto, digamos, es su primer gran acto después de la toma de posesión. Y bueno, pues ahí firmó Jesús Zambrano por parte del PRD, Anaya, ¿no? Etcétera, pues, ¿no? Los dirigentes del PAN y del PRI, donde la idea era generar una serie de reformas constitucionales, ¿no? Para, pues, mejorar al país, ¿no? Entre comillas, pues, ¿no? Y es por eso que se generan, pues, todas estas reformas en el primer año y la segunda, en el segundo año, pues, es hasta cuando se concreta la reforma a la energética. La energética. La laboral la aprobó Calderón al final del sexenio. La pactaron con el PRI, la reforma laboral. Así es. ¿No? Que era el paquete de reformas estructurales que venían empujando desde Zedillo. Así es. ¿No? Entonces ellos vienen compartiendo un modelo, digamos, económico y político desde hace muchos años, aunque tengan distintas siglas y aunque aparentaban antes, ¿no? Que se peleaban y eso, pero realmente compartían un mismo proyecto político y bueno, pues hoy lo vemos pues ya consolidado, pues, ¿no? Yo no sé, pero qué vergüenza sería para los del PRI, digo, no porque sea un apologista del PRI o del PRD, que no tuvieron candidato. Sí, claro. No tuvieron candidato presidencial, o sea, no tuvieron alguien presentable ahorita, ¿no? Y el PRD ya ni se diga, ¿no? Entonces,
pues qué tragedia debe ser para esos militantes, pues, ¿no? Pues, y eso refleja justamente la hegemonía de la visión neoliberal en todo ese campo político, ¿no? Donde los que venían de la izquierda, que eran los chuchos, incluso Zambrano fue guerrillero. Así es, sí. Venían de la izquierda, venían de la resistencia, pero se corrompen en el sistema político, abrazan el modelo neoliberal, y los que venían de la Revolución Mexicana, los herederos de la Revolución Mexicana, que fueron partido de Estado, fueron partido único, fueron partido hegemónico, igual entregan al modelo neoliberal y al final los dos se subsumen al partido neoliberal abiertamente, que es el PAN, ¿no? Entonces esa es la dinámica que está viendo ahí. Pero ahora como que son cascarones, ¿no? Ya son cascarones burocráticos que no representan un proyecto de nación más que el retroceso, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues comentar... pues, por ejemplo, ¿qué base social tiene el PRI, no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando han perdido casi todos sus bastiones electorales, ¿no? Digamos, el que era... Tal vez la CTM la consideren base social. Pues, pero pues ya No, serán puros abuelitos, ¿no? Sí, digamos, sí. ¿No? O sea, antes... De 50 millones, que es la clase trabajadora, 4 millones son agremiados a la CTM. Sí, claro, digamos, por supuesto que los sectores, digamos, como comentas, la CTM, la CNC, ¿no? La CNP. El viejo corporativismo, ¿no? Así es, ¿no? La CROC, etcétera. Pues bueno, obviamente están presentes todavía, pero me parece que lo que ya no tienen es el aglutinante, el elemento que los convoca a mantenerse juntos, pues, ¿no? Cuando lo tuvieron era el nacionalismo revolucionario. Sí, sí, así es. Pero me parece que justamente, digamos, lo que hace la imposición del modelo neoliberal es destruir esos símbolos que generaban como unidad en torno a este modelo revolucionario, ¿no? Porque eran corruptos, ¿no? Sí, digamos, sí. hay toda una narrativa, pues, ¿no? Claro. Por ahí, pues, ¿no? Pero en esta idea también como de buscar ser más eficientes hasta en la política, pues, ¿no? Digamos, es un tanto la llegada de los tecnócratas, pues, sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y me parece que, pues, digamos, los mantienen porque, pues, no pueden desaparecerlos como de un plumazo, ¿no? Claro. Pero si por ellos hubiese sido, pues, pues les estorbaban de alguna manera, ¿no? Entonces, y bueno, me parece que sí son cascarones. El PRD pues está a punto de perder el registro. De hecho, si mal no recuerdo, creo que solamente tiene registro en 10 estados o algo así, ¿no? Acabamos de ver hace unas semanas, digamos, cómo se desprendió pues los últimos legisladores. Creo que tenía 4 algo así aquí en el Congreso de la Ciudad de México y se le fueron 2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya no es opción, pues, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? ¿Es el Pacto por México? Pues sí, incluso hasta tontamente, por ejemplo, el PRD estuvo apoyando pues algunas, digamos, el PRD de Zambrano, pues, ¿no? Porque en ese entonces los chuchos, ¿no? Concretamente, ¿no? Porque... Pues bueno, cuando fue la reforma política y aumentó el umbral para mantener el registro, que era del 2% al 3%, esa reforma, digamos, me pareció que tenía el destinatario que era Morena. Porque Morena, y el PT, ¿no? Sí, claro, sí, porque Morena como recién no existía como partido político legalmente hasta después de participar en la elección de 2015, ¿no? Y que tuviera cierto número de votación, entonces para mantener el registro justamente, ¿no? Entonces esa reforma fue precisamente para pues evitar que Morena pudiera llegar a ese 3%. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que la votación nacional fue del 7-8%, si mal no recuerdo, pues, ¿no? Se ganaron las primeras alcaldías aquí en la Ciudad de México, etcétera, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, esa misma reforma pues se les está revirtiendo, pues, ¿no? Pues digamos, el mismo PRD que votó por eso, ¿no? Sí, así es. Carlos Taboada, ¿con qué nos despedimos de nuestro auditorio queridísimo? Sigue pues el proceso de campañas que ya va a empezar, el 1 de marzo, ¿no? Con una concentración en el Zócalo capitalino, de pueblo, de puro pueblo, ¿no? Y sigue pues lo que se ha denominado el Plan C. ¿Tú cómo ves esta coyuntura? Pues bueno,
De entrada yo creo que sería como la continuidad de la implantación de este Estado de Derecho, pero con mayor profundidad. A mí me parece que un aspecto central es la reforma al Poder Judicial, justamente porque, bueno, es uno de los poderes que pues ellos se autodenominan independientes y contrapeso al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, pero realmente vemos que no ha sido así, pues, ¿no? Vemos que tienen una perspectiva facciosa, ¿no? Digamos, los vimos hace meses marchar en favor de los trabajadores del Poder Judicial. Sí. Claro, ¿no? Pero cuando los vimos defender los intereses de otros trabajadores, y ellos son supuestamente aquellos que velan por el Estado de la Constitución, ¿no? Yo no recuerdo haberlos visto marchar, por ejemplo, cuando Felipe Calderón desapareció Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Por ejemplo, nunca los vi, ¿no? Entonces, digamos, ahora lo vemos también con otra serie de medidas que han revertido, no sé, por ejemplo, la eléctrica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde pues desde la CFE se busca tener un mayor control en el mercado de la electricidad, ¿no? Y ellos pues, te la echan abajo, pues, ¿no? Entonces esto habla que ellos están a favor de la protección de los intereses privados, ¿no? Entonces a mí me parece que habría que continuar, pues, ¿no? Digamos, hacer como una invitación directa y abierta a la población, ¿no? Para que nos informemos, ¿no? No a través de estos medios de comunicación, sino a través de pues, lecturas de corte más crítico que nos ayuden a pensar y reflexionar, que busquemos hacia atrás, pues, ¿no? Cuál ha sido el papel de estos actores políticos y veamos que ellos han estado operando literalmente a favor de los intereses privados, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que pues el camino es como claro, o la ruta es clara. Es clara. La ruta sí. es clara, digamos, y que pues habrá que continuar profundizando estos cambios, pues, ¿no? Precisamente para tener una sociedad mucho más armoniosa, ¿no? Que ellos no quieren, ¿no? Claro. Sí, pues yo diría eso. Sí. Muchas gracias. Carlos Taboada, fotoperiodista y politólogo y promotor de la cultura y del pensamiento crítico, estuvo con nosotros. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento y tu tiempo vital, porque es importantísimo, ¿no? Gracias. Es lo realmente valioso. Gracias, Molay. Gracias a la 4T TV. Y bueno, pues a sus órdenes. Gracias. Ya estás. Allá en su casita, píquele a like, comparta el enlace, discuta los temas que aquí escuchó u otros temas allá en la sobremesa después de la comida, con los compañeros, en la oficina, en el trabajo, en el taller, en el barrio, después de la cáscara. Hablen de política, hablen de filosofía, hablen de religión, hable de fútbol o de cualquier otro deporte, juegue ajedrez, ponga a trabajar la mente y participe en política. No se quede sentado nada más mirando como el chinito. Participe, transformemos esta realidad que es desquiciante e injusta. Seamos un poquito más humanos. Hasta luego.